Muy buenas noches, con todas, con todos. A ver, creo que mi cámara está funcionando. Ahí, bueno, algo se ve. Bien. El día de hoy es nuestra tercera sesión. Vamos a empezar con 26 participantes. Y voy a compartir pantalla. Bien, todos deberíamos estar viendo la carátula. ¿Lo vemos todos? No va a aparecer nada, ya está apagada la cámara. ¿Me confirman si todos lo ven, por favor? Me voy a activar el chat por acá para... Acá está. Quienes me han escrito: Eli, buenas noches, Aristides, Tati, Mechita, y que le agradezco a Tati también porque se ve la pantalla. Perfecto. Entonces, en esta tercera sesión del curso de gestión pública regional y municipal, vamos a tratar, mil disculpas, no corregí la sesión, es la sesión 3, no la sesión 2, es gobernanza y gestión pública en el contexto descentralizado. A ver si ustedes me ayudan un poco, porque se darán cuenta que las 4 sesiones están integradas todas dentro del sílabo. Entonces, pueden escribir, o si desean hablar, de qué manera integramos la primera sesión con la segunda sesión y con esta tercera. ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Quién me lo puede decir, por favor? Escríbanlo. A ver, Jacqueline Medrano, ¿algo que escribir? Buenas noches, Jacqueline. ¿Cuál es el hilo conductor entre las 3 sesiones que nosotros venimos llevando hasta este momento? ¿Ustedes recuerdan lo que llevamos en la primera sesión? Hablamos de la organización del Estado, ¿cierto? Y las bases de la descentralización territorial. Ahí citamos normas importantes. En la segunda sesión hablamos sobre la planificación del desarrollo territorial y la gestión del financiamiento público. Esas son las 2 sesiones que hemos trabajado. Y en esta oportunidad, en gobernanza y gestión pública en el contexto descentralizado, vamos a trazarnos 2 objetivos. Primero vamos a analizar el proceso de formulación e implementación de políticas públicas en el ámbito regional y municipal. A ver, desactiven sus micrófonos, por favor, para no estar interrumpiendo. Ya, a ver. ¿Sí? Destacando su relación con los planes de desarrollo y las competencias descentralizadas. Y como segundo objetivo es comprender el enfoque del valor público como criterio para evaluar la calidad y legitimidad de los servicios públicos
prestados por los gobiernos subnacionales. Cuando nos referimos a subnacionales, nos referimos a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, tanto a nivel provincial o a nivel distrital. Entonces, trazados esos dos objetivos, yo voy a solicitar ayuda de Vanessa para que nos comparta el video de hoy. Como hemos tenido problemas siempre con el video, que no se escucha muy bien, Vanessa, que tiene, por decir, la administración, nos va a poner el video. ¿Sí? Por favor. Entonces, dejo de compartir. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Sí, es posible un mundo con una humanidad mejor, pero tal vez hoy la primera tarea sea salvar la vida. Pero soy del sur y vengo del sur a esta asamblea. Cargo inequívocamente con los millones de compatriotas pobres en las ciudades, en los páramos, en las selvas, en las pampas, en los socavones de la América Latina, patria común que se está haciendo. Cargo con las culturas originarias aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe que se llama Cuba. Cargo con las consecuencias de la vigilancia electrónica, que no hace otra cosa que sembrar desconfianza, desconfianza que nos envenenan inútilmente. Cargo con una gigantesca deuda social y con la necesidad de defender la Amazonia, los mares, nuestros grandes ríos de América. Cargo con el deber de luchar por patria para todos y para que Colombia pueda encontrar el camino de la paz. La vida me enseñó una regla: aprendés más del dolor y de las derrotas que de la bonanza. Y por lo tanto hay que volver a empezar y arrancar de nuevo, una y mil veces. Los únicos derrotados son los que bajan los brazos y se entregan. Pero tampoco lográs algún triunfo que tocas el cielo con la mano. No, vas marchando. La gente ni siquiera es consciente de eso. Cuando tú compras algo, no te equivoques. El instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida que se te fue. Nuestra civilización, con sus valores, donde al parecer triunfar es hacerse rico, ha puesto un émbolo formidable al desarrollo de la ciencia y la tecnología, ha multiplicado la productividad y nos ha dado algunas maravillas. Vivimos 30 o 40 años más que hace un siglo, y eso es formidable. Pero la ambición que hay atrás nos ha condenado a que nuestros procesos depraden permanentemente este barquito, nuestro planeta Tierra, por el cual navegamos.
y corremos el riesgo ahora por exceso de despilfarro, de transformarlo en un gigantesco sartén para freír muchas formas de vida, entre las cuales está la nuestra. Muchas gracias, Vanessa. Ahora soy yo el que voy a compartir nuevamente. Políticas públicas regionales y locales. ¿Sí? Antes de entrar a explicar, quiero comentar un poco el video. El video, como todos ustedes saben, han sido ciertas reflexiones de un expresidente de nuestra hermana República del Uruguay, conocido hombre por su trayectoria política, por sus frases filosóficas, ¿no? Pepe Mujica dejó este mundo terrenal la semana pasada. Veía yo algunas noticias, siempre lo identifican como un hombre de bondad. Creo que la bondad es una virtud que todos tenemos, unos las desarrollan más que otros, ¿sí? Pero si nos concentramos en el mensaje que él nos traslada, nos proyecta las palabras tradicionales del político preocupado por el más necesitado. Los políticos viven de ese discurso de que van a resolver los problemas de los más necesitados. Con eso llegan a tomar los gobiernos y cuando toman los gobiernos, las cosas cambian. Llegan con un discurso de ayuda, con un discurso de sacar de la pobreza a quienes están en esa condición mayoritariamente, y cuando llegan al gobierno, algo pasa, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Estoy seguro que todos aquí, los 33 que estamos conformando esta sesión, nos preguntamos y entramos en una severa duda, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de nuestros gobernantes realmente tienen la intención de resolver el problema común, comunitario, el de todos, o resolver el problema propio. Se habla de que nuestras instituciones han sido tomadas por asalto por grupos delincuenciales. Y no estoy hablando del narcotráfico ni de la minería ilegal, de esos operadores que están en el campo matándose, sino estoy hablando de las más altas esferas de esos ámbitos delincuenciales que han tomado el poder. Eso se dice, y justamente por esa razón es que se habla de el favoritismo que tienen hacia esos sectores del lumpen, ¿no? Y proyectan normas, eh, abogan, benefician en el ánimo por protegerse, en el ánimo por salvar su condición, porque es muy probable que muchos de ellos sean juzgados y sean procesados y posiblemente condenados. Entonces generan las condiciones para que esto no suceda. Pepe Mujica es un político que en su trayectoria pasó por situaciones que muchos definirían como reprochables, ¿no? En sus orígenes conformó un grupo político subversivo al Estado uruguayo, que eran los Tupamaros.
tenían una posición política opuesta y consideraban que por la fuerza debieran tomar el poder. Esa experiencia ya la hemos vivido de manera nefasta y terrible nosotros, pero en el camino se fue integrando con los valores democráticos de su sociedad y finalmente fue elegido democráticamente y bueno, los pocos uruguayos que he conocido y se refieren a este hombre, a este político, lo hacen con respeto. Mentiría si digo que hablan con amor de él, solo hablan con respeto, ¿no? Es un hombre que se ganó el respeto. Es un político que trae el discurso de sacar a los pobres de esa condición nefasta y que en el fondo pareciera de que sí, es un político que tiene la voluntad de trabajar por todos. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Tiene que ver mucho. Las políticas públicas, por decirlo así, políticas, tiene que ser, digamos, de alguna manera estudiada, analizada, conocida por nuestros políticos. Hubo un filósofo hace 2500 años, en la Europa de hace 2500 años, la Grecia, ¿no? Donde nació, dicen, la filosofía, el pensamiento filosófico complejo. Aristóteles decía que nosotros somos animales políticos. Son un politicón. Y siendo nosotros animales políticos, eso quiere decir que siempre nuestra proyección, nuestra vida va a estar orientada hacia la polis, porque de allí proviene la denominación política. Y la polis es la ciudad. Y la ciudad está habitada por los civitas, ¿no? Ahora se entiende a la ciudad como la sociedad y se entiende al civita como el ciudadano. El Estado moderno tiene como principio básico el servicio, brindarse a esa ciudadanía. Por lo tanto, para brindarse no basta con buenas voluntades, no basta con palabras hermosas, decir vamos a sacar de la pobreza al 27% de pobres que hay en el Perú. Todavía no logramos alcanzar las cifras prepandémicas. Y lamentablemente el ministro de Economía ha dicho que para llegar a alcanzar esos niveles prepandémicos tienen que transcurrir 5 años, un quinquenio. ¿Se dan cuenta ustedes? 5 años para regresar a un estado, a una situación que tuvimos hace 6 años. Más de una década en la que hemos pasado por el tormento de esa pandemia para poder recuperarnos y dejar a nuestros ciudadanos del futuro condiciones similares a lo que había antes de la pandemia, para de allí tratar de dar un impulso hacia adelante. He allí la razón de las políticas públicas regionales y locales. Ya sabemos que los gobiernos locales, los gobiernos regionales gozan de autonomía y esa autonomía los tiene que llevar a implementar o a desarrollar políticas que busquen el desarrollo. Ya habíamos conversado también que el desarrollo, como nosotros los entendemos aquí en la ciudad, hablo por la ciudad de Lima en mi caso, los aquí presentes posiblemente son de diferentes localidades del país, ¿no? De diferentes ciudades del país, y a lo mejor son personas que están en las comunidades dentro del interior del país. Entonces, cada gobierno tiene que crear políticas ajustadas a las necesidades de cada grupo social. Tiene que considerar aspectos sociales, culturales, económicos, territoriales. Es integral. No basta con decir, vamos a salir de la pobreza. Primero hay que empezar a hacer definiciones, hay que definir
que es la pobreza que entendemos por desarrollo. ¿A quién realmente llamamos pobre? ¿Queremos realmente salir de ese estado? ¿Queremos cambiar? ¿Queremos mejorar? Todo eso se analiza, ¿sí? Entonces, una política pública va a ser un conjunto de decisiones, ¿ya? Acciones y estrategias adoptadas por el Estado, y cuando hablamos de Estado, hablamos tanto de los gobiernos central, regional, local, ¿no? Para resolver problemas de interés colectivo o satisfacer necesidades sociales. Esto a través de programas, normas, planes o servicios. Estas políticas se formulan y se implementan en los diferentes niveles de gobierno, el nacional, el regional y local, como lo estaba diciendo al principio, y deben estar basadas en evidencia orientada a resultados y alineadas con el marco normativo vigente. Ya nos pusimos complejos. No se trata solamente de voluntades y deseos, no se trata de un parloteo político, de salir de una situación para pasar a otra, entre comillas, mejor. Se trata de seguir pautas claras de instrumentos incluso ya creados y que en el camino, para afinar mejor esas condiciones, podemos crear más instrumentos y estos instrumentos siempre alineados a las necesidades de cada grupo humano, cada espacio territorial. Cuando hablo de instrumentos, básicamente hablamos de normas, disposiciones, ¿no? Leyes. Acá, en cada uno de los niveles, estos instrumentos son los que marcan la pauta, son la varita que establece el ritmo, la música, ¿no? Todos apuntando en un mismo sentido. Disculpen, estoy también admitiendo a participantes que van entrando. Este proceso tiene un ciclo de vida. Para yo poder implementar una política pública, primero tengo que conocer, tengo que saber, como les vuelvo a repetir, tengo que conocer cuáles son las relaciones sociales de ese grupo humano, cuáles son sus valores, cuáles son sus manifestaciones culturales, el espacio donde se desarrollan, los recursos disponibles, los niveles de organización que han alcanzado, las normas y disposiciones que se han establecido. O sea, hacer todo ese mapeo es un diagnóstico principal para poder iniciar o plantear una política, una formulación, que es el siguiente paso. Formulo. Sobre la base de mi diagnóstico, yo formulo una política. Y esa política, una vez está formulada claramente, la implemento. Y periódicamente la evalúo. Ese es el ciclo de vida que tiene una política pública. El marco normativo en el que se respalda son normas que ya hemos revisado en la sesión anterior. Ley de bases de la descentralización, ley orgánica de gobiernos regionales, ley orgánica de municipalidades. Tenemos instrumentos. Si tenemos instrumentos y tenemos el espacio que nos ha permitido proyectar, ambicionar, desear un cambio positivo en beneficio de la comunidad, en beneficio de toda la sociedad, estoy listo para implementar, para establecer una política. ¿Y qué rol cumplen los gobiernos regionales y municipales? Producto de que están ubicados, esa autonomía y porque están ubicados en el lugar donde se va a desarrollar, donde se va a implementar las políticas, estos entes del Estado que están allí para atender a la ciudadanía,
pueden identificar las problemáticas y establecer prioridades en el espacio físico, en el espacio territorial, y establecer ellos mismos las políticas públicas que se alineen a los planes nacionales. Nosotros tenemos una entidad llamada el CEPLAN, ¿sí? Y el CEPLAN, que sigue un ordenamiento, una planificación a nivel nacional, una visión global del desarrollo, comparte esas iniciativas de querer alcanzar desarrollo a todos los gobiernos a nivel nacional. Y estos de aquí se alinean a esos planes y lo ponen en blanco y negro. Ahora, desde los gobiernos locales, por esa cercanía a la ciudadanía, es que pueden promover la participación de esta. Les comenté en clases pasadas que Montesquieu escribió un fabuloso libro que hablaba del espíritu de la ley. De ese libro, el mensaje más impactante, más allá de que te hablaba de los poderes del Estado, el equilibrio de poder, más allá de ello, la ley, la norma que fluye desde la base misma de la necesidad propia del grupo humano, tiene más impacto que aquella ley que es impuesta sin ningún asidero en la necesidad. Cuando tú promueves la participación ciudadana, especialmente en tu diagnóstico, le vas a dar información de primera mano. O sea, es imposible querer implementar una política pública sin contar con la participación del ciudadano. Yo les pondría un ejemplo bien claro. ¿Cómo curo a un enfermo si no tengo al enfermo? Como médico hablo. Yo soy médico y quiero curar a alguien. ¿Cómo voy a curar si no tengo al paciente? ¿Cómo pretendo, ya hablo como entrenador, formar a un joven como deportista si no lo tengo el joven a mi lado? Solamente lo tengo en idea. Los planes, las políticas, las leyes, las normas, todos estos instrumentos de lo que les comentaba, solo pueden surtir efecto si fluyen de manera directa del grupo del que se va a beneficiar. La participación ciudadana es fundamental y los gobiernos locales están allí con la ciudadanía, están más cerca a la ciudadanía y gestionan sus recursos para implementar justamente esas políticas. Allí están el ciclo que les explicaba, el diagnóstico, identificar problemáticas, ¿no? La formulación, las políticas formuladas, ¿no? La implementación, promueven la participación ciudadana, gestionan los recursos. Y finalmente, la evaluación. Evalúas resultados y generas valor público. Es una definición muy interesante. Planes de desarrollo concertado y su articulación con las políticas nacionales. ¿Qué son los planes de desarrollo concertado? Instrumentos de planificación estratégica elaboradas por los gobiernos regionales y locales que definen objetivos, metas y acciones para el desarrollo sostenible del territorio con participación ciudadana. Pero lo más importante es que están alineados e integrados, articuladas con las políticas nacionales. ¿Sí? Por eso es un plan de desarrollo concertado. Esa articulación se alinean al Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, al PEDN, ¿sí? Y a las políticas sectoriales para garantizar una coherencia entre el nivel local, ¿sí? Y el nivel nacional. Y tiene que estar perfectamente alineado para evitar
duplicidades y que se orienten los recursos hacia lo que identificamos al principio, que son las prioridades comunes, lo que realmente necesitan, ¿sí? ¿Y cuáles son las claves de la articulación eficaz? Participación de actores multisectoriales. Cuando hablamos de la participación ciudadana, no estamos hablando solamente del ciudadano de a pie, estamos hablando también de la organización popular. Y cuando hablamos de la organización popular, no hablo solamente de aquellas organizaciones de corte político, sino aquellas que pueden ser organizaciones de asistencia, como puede ser un comedor popular, un comité de vaso de leche, como puede ser una APAFA, una asociación de padres de familia, como lo puede ser un club deportivo, como lo puede ser un club social, como lo pueden ser agremiaciones de profesionales o de trabajadores de algún sector. Entonces la participación es multisectorial y la coordinación entre los niveles es fundamental. Para yo articular las políticas nacionales, una clave de esa articulación es la coordinación. El uso del enfoque territorial y del SINAPLAN, que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, es básico. Ya estamos mencionando instrumentos que están en la norma, ¿no? El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, les decía, el PEDN o el SINAPLAN, Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. Siguen llegando participantes, ya estamos en 40. Un caso real de formulación de políticas en salud o en educación o infraestructura o medio ambiente, yo cogí un ejemplo en San Juan del Lurigancho, ¿no? Un caso práctico. Una política local de salud en el distrito de San Juan del Lurigancho. Tema, o por decir política, salud preventiva y atención comunitaria. Nivel de gobierno local, periodo 2026-2027. Problema identificado: altos niveles de enfermedades respiratorias. Estamos en el diagnóstico, ¿recuerdan? Y enfermedades crónicas no transmitibles, diabetes, hipertensión, en zonas urbano-marginales, agravados por falta de acceso temprano a servicios de salud y educación sanitaria. Hay un problema identificado, ¿sí? Eso pues fluye del diagnóstico que he evaluado. He ido, he recorrido a todos los rincones, a las urbanizaciones, a los asentamientos humanos, a las zonas comerciales, ¿no? Para poder hacer un mapeo real. Y formulo, ¿sí?, una política pública. Diagnóstico participativo, diseño de la política. Aquí es bien interesante y sería bueno que tomen atención de esta parte. La política, por lo general, se reconoce por una frase muy corta, sencilla, que te orienta hacia dónde estás apuntando, ¿no? Salud en tu barrio. Es muy bonita, es muy motivadora esa frase. O ustedes recordarán, ¿no? Agua para todos, ¿no? Un partido político decía pan con libertad. Otro grupo político decía tecnología, honradez y trabajo. Eso de allí traza una línea de hacia dónde estamos yendo. ¿Qué tan asistencialista puedo ser con mi política? ¿Qué tan orientada a verdaderamente buscar un desarrollo de mi comunidad estoy? ¿Sí? Y definiendo o diseñando esa política, miro la articulación intergubernamental, qué instrumentos voy a usar y qué fuentes voy a emplear para financiar
esa política. Vamos aterrizando. De la política establezco un objetivo general, de esta definiré objetivos específicos, fluirán actividades, tareas, responsables, un cronograma de desarrollo. Entonces, un resultado, ahí no es 2023, es un resultado hipotético al 2026, es que, por ejemplo, más de 30.000 vecinos fueron atendidos en campañas de prevención. Se redujo del 18% de casos de infecciones respiratorias agudas en zonas priorizadas, ¿no? Y hubo mayor confianza de la ciudadanía en la gestión municipal. Ese es un resultado, ¿sí? Eso es un resultado obtenido de la implementación y que arroja en la evaluación que yo efectúo. Recordemos en el ciclo esos 4 pasos, ¿no? El diagnóstico, la formulación, la implementación y la evaluación. Seguimos dándole la bienvenida a más participantes. Ya estamos en 44. Bienvenidos a los que recién ingresan. Entonces, ya estamos en la segunda parte de la sesión, pero aquí yo me detengo. Ustedes recordarán que yo soy historiador de profesión y no puedo dejar de pensar en cómo a lo largo de la historia esta lógica de la planificación de las políticas públicas y la obtención de valor público en esa aplicación se ha dado a lo largo de la historia. Les voy a poner ahorita 4 ejemplos, ¿sí? Mozambite Leonidas está queriendo ingresar. A ver, vamos a admitirlo, pero veo que entra y sale a cada rato. A ver. Les comentaba, en 4 momentos de nuestra historia, ¿ya? No me voy a ir muy lejos, voy a ir a una historia que incluso está documentada, que es la historia inmediata, prehispánica, que es el Estado Inca, por ejemplo. El Estado Inca tenía un sistema de organización territorial. Ustedes recordarán los suyos. Suyo es territorio. Si alguien sabe quechua, mi abuela era quechua hablante, huamanguina, yacuchana, algo recuerdo del quechua, ¿no? Juc, Isca y Tiza, Tawa. Tawa era 4. 4 territorios o 4 grandes regiones, ¿no? Suyo, región o territorio. Tahuantinsuyo. Esa organización territorial respondía a una política en donde el Cusco estaba en el centro, el ombligo del mundo. Y se dividía hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Una política de organización territorial. Pero bastaba para el imperio inca esa política. ¿Qué servicios gestionó? Ustedes recordarán que los españoles se encargaron de destruir los famosos caminos del Inca, el Capac Ñan, pero eso fue construido desde épocas Huari. Y de los incas se sabe, y está documentado, Rostorowski, Valdemar Espinosa, escriben sobre la organización social, cultural, económica de los incas. Y a lo largo de esa división territorial, ¿qué servicios prestaban? Grandes caminos, el Capac Ñan. En esos caminos, grandes almacenes estatales como son las colcas, en donde se concentraban las tributaciones de todas las comunidades. Espacios más pequeños, los tambos. Esos caminos articulados por un personaje muy conocido que recorría a lo largo de todo el territorio en el Capac Ñan, que eran los chaquis.
llevando y trayendo noticias, informando, ¿no? Pero esas corcas, esos tambos en donde almacenaban los alimentos, servían para atender a la misma ciudadanía, al mismo pueblo que tributaba. El Inca garantizaba alimentos en tiempos de escasez, atendía a las personas de tercera edad, a los niños sin padres, a los huérfanos, y hacía o promovía las obras comunales entre todos. Hay un servicio que les digo, que son los caminos, los almacenes, ¿no? La distribución de los alimentos, pero hay el valor público, que es que garantizaba que esos alimentos estén en tiempo de escasez o las personas sean atendidas. ¿Y cómo obtenía la participación ciudadana? Les comenté en clases pasadas que John Murray había estudiado el mundo o la organización andina y la unidad básica del mundo andino era el ayllu, la comunidad, era la unidad de organización social que se encargaba de promover el trabajo y obtener el bien común. De ellos se conocen muchas actividades sociales y económicas como la mita, la minca, el aini, que era la cosecha, la construcción o la minería. En este ejemplo, no sé si todos han podido captar la idea de lo que estábamos hablando, de política pública. La política tiene un ciclo, lo hemos dicho, y lo vuelvo a repetir para que lo fijemos. Diagnóstico, formulación, implementación y evaluación. Acá, este imperio hizo su diagnóstico y eso lo llevó a implementar una política de organización territorial. Y en su implementación, caminos, colcas, tambos, ¿sí? Y resultados, el valor público. Y obtenido ¿cómo? Con participación ciudadana. Ahora, llegan los occidentales. ¿Y acaso ellos llegan así, a la deriva, a coger lo que, como se presume o como se cree, ¿no? Vinieron solo a robar? Esos occidentales ya viven 500 años acá, nosotros mismos estamos occidentalizados. Y ellos también se integraron y también establecieron políticas. Les comenté en clase pasada que para conquistar el imperio inca no fue con la caída de Atahualpa. Tomó 40 años derrotarlos. Desde 1532 en que Atahualpa es ejecutado, hasta 1572 en que Manco Inca es ejecutado. 40 años de resistencia inca, los famosos incas de Vilcabamba. ¿Y quién fue el virrey que consolidó esa conquista? Virrey Francisco de Toledo. Él también tuvo que aplicar políticas. También hizo un diagnóstico de la situación. Dijo, estos caminos que los incas han construido a mí me resultan peligrosos. Hay que hacer un reordenamiento territorial. Les conversaba a ustedes de que en la organización andina que Murray decía, el archipiélago, un anexo principal y anexos en las zonas más lejanas que pueden estar hasta 500 kilómetros, 600 kilómetros de distancia, cosa que obtenían recursos de todos los pisos ecológicos, pues en su ordenamiento creó las famosas reducciones y a este hombre, a este virrey, no le interesaba si se conocían o no se conocían, si pertenecían al mismo ayllu o no pertenecían a la misma comunidad, simplemente los juntaba en reducciones y estos de aquí fueron evangelizados, obligados a tributar y entregados a la mano
de un encomendero y un doctrinero. Un encomendero era un conquistador que se encargaba de explotarlos, pero de acuerdo a la ley de 7 partidas era de cuidarlos, y un doctrinero que era un sacerdote que los adoctrinaba en la fe católica, no de buena manera necesariamente, pero eso pasaba en el Perú profundo. El virrey desde Lima estableció una política de reordenamiento territorial, concentrando a estas poblaciones. Hizo su diagnóstico e implementó. ¿Y qué objetivo político y económico tenía allí? Era mejorar la recaudación, vigilar a la población y extender los servicios religiosos y administrativos. Recuerden que acá no existía la moneda y el oro valía lo mismo que una piedra. El valor del oro lo tenían los españoles. Tú ibas a cualquier comunidad, y eso no estoy hablando de que pasaron 10, 20 años, varios siglos incluso, hasta entrar a la República, comunidades que todavía tenían como mecanismo de comercio el trueque. Y la moneda irrelevante. Pero este virrey tenía que obtener recursos y hacía tributar con bienes, con tejidos, con animales, con mita, minerales. Minerales que a él no le servían aquí en el virreinato, iniciaban a establecer un poco una economía monetarizada, pero eso era oro o metal que se llevaba fuera. Tenían que construir esa lógica, ese mundo occidental. ¿Qué problemas habían ahí? Que habían comunidades consolidadas y tenías que desarticularlas, ¿no? En Lima, en la zona alta de Lima, Huarochirí, de manera muy brutal, se estableció la extirpación de idolatrías. O sea, los doctrineros no tenían efecto de poder convencer en la religiosidad católica a los indígenas, porque estos seguían adorando a sus deidades. En su cosmovisión más concreta, se adoraba al Apu protector, se adoraba a la Pacarina, que podía ser el lago, una quebrada distante de donde ellos aseguraban provenían, adoraban a los animales, ¿no? Al jaguar, al cóndor, por su condición de estado salvaje inalcanzable, adoraban al yapa, el rayo, ¿no? El trueno, porque es totalmente desconocido para ellos. Y ellos lo plasmaban en sus creencias, y para una nueva lógica, como era la que había llegado a esta parte del mundo, no era conveniente mantenerlo. Entonces aplica políticas de reordenamiento territorial, de concentración poblacional, ¿no? De evangelización y de tributación. ¿Qué valor público encuentra allí? Que tiene una comunidad organizada bajo los principios occidentales, bajo su lógica. Es un proceso de occidentalización. Y lo que se produce es un sincretismo, un entendimiento de la cosmovisión del occidental con la cosmovisión andina. Y entramos a la época republicana, y yo nunca voy a dejar de mencionar en el siglo XIX a Castilla o en el siglo XX a Leguía, porque fueron los presidentes que modernizaron de algún modo el país. Castilla todavía entra en la mitad, a 1845, a 1856, o sea, de la independencia, que fue un proceso violento que quebró todo un territorio organizado bajo la lógica virreinal, terminó partido en 1000 pedazos, naciendo los países. Esas fracturas entre países hermanos generó heridas profundas y que se agudizaron con guerras más adelante. No es sino hasta la mitad del siglo XIX en donde aparecen gobernantes como Castilla, en donde establece, por ejemplo, una política
la consolidación de ese Estado republicano y la estructuración del territorio. ¿Sí? Nuevamente, y eso venimos como un hilo conductor desde la primera clase, ¿no? El espacio territorial, la definición de fronteras, la delimitación, la organización territorial. Y hay una ley que acaba de salir, la comentamos la semana pasada. Ese ordenamiento territorial es fundamental. Cada uno de nosotros, para poder tener tranquilidad en nuestros hogares, tenemos que tener el hogar en casa, el hogar ordenado, la casa en orden. Si yo llego y encuentro pues, que todo está desordenado, el baño lo estoy usando como cocina, mi dormitorio está en el patio, eso no es orden y eso a mí me genera estrés y todo puede salir mal. Hay un ordenamiento, para eso tengo un espacio y tengo que ordenarlo. Castilla consolidó el Estado republicano reestructurando el territorio nacional. O sea, esa fue su política. Y promulgó leyes, las leyes orgánicas de municipalidades en 1856, y esto fue el origen de la autonomía local. O sea, Castilla también revolucionó en la educación, eso será para otro capítulo, pero en este tema municipal, él le dio la autonomía que necesitaba cada rincón del país. Administrar un país no lo puedes hacer desde un solo punto, y mucho menos con una lógica distinta a la que entiende cada comunidad. Fíjense ustedes, en el siglo XVIII, en 1746, hubo un terremoto terrible en Lima, ¿no? Ahí surge la imagen de José Manso de Velasco, el conde de Superunda, que reconstruye la ciudad, y viene Amadi Junet, el amante de la Perricholi, reconstruye la ciudad. Pero en ese proceso, en 1750, aparece un personaje bastante, no hay mucho estudio al respecto, pero sí se sabe, la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Juan Santos Atahualpa liberó a más de 50 comunidades amazónicas que han sido recuperadas hasta entrada a la República, hasta la época de Castilla. Imagínense. O sea, ellos ni siquiera vivieron el proceso de independencia porque eran comunidades liberadas, zonas liberadas como la que existen actualmente, las zonas mineras. Sí, zonas liberadas. Allí no entraba nadie. El Estado peruano, el Estado colonial y después el Estado republicano no llegaban. Tenían que integrarlos. Y Castilla dio avances en ese sentido. ¿Cómo promovió la participación? Introdujo el voto censitario. ¿Sí? Era un voto de representación. Escogían a sus representantes que venían a establecer los contratos, las coordinaciones, por decirlo así. Y para no irnos tan lejos en la historia, un poco más cercano, ustedes recordarán, es una historia cercana, el gobierno del primer chino que hubo en el Perú, el primer presidente que lo conocían como el chino, Juan Velasco Alvarado, que se hizo presidente después del segundo golpe de Estado institucional como Fuerza Armada. El primer golpe lo dio Pérez Godoy en 1962, disculpen si no hay una precisión al respecto, ¿sí? Pero ese golpe fue institucional. Los golpes que hubo antes de ese primer golpe eran golpes de caudillos, pero como organización, como comando conjunto, el primer golpe lo dio Pérez Godoy, entró Linda y al gobierno, y el segundo golpe lo dio Juan Velasco Alvarado. Y él estableció una política. Velasco Alvarado hizo algo que es, aunque les parezca sorprendente, hay una figura económica, social, dentro del mundo inca, el imperio inca, que tenían más o menos el equivalente a esclavo, a personas sin tierra, sin nada, que eran los yanaconas. Gente sin tierra, por decirlo así, que solo trabajaban para vivir, para poder comer. Esa figura del yanaconaje
la abolió Juan Velasco Alvarado en 1968. Imagínense. O sea, una figura denigrante del ser humano desde épocas prehispánicas sobrevivió hasta entrar a la República. Y posiblemente muchos de nosotros, yo nací en el año 69, mi abuelita ayacuchana, que les estoy contando y que tenía la familia Chacras allá, me hablaba de los llanas y yo no entendía quién eran los llanas. Después cuando ya estudié entendí que los llanas, ella se refería a los yanaconas. O sea, incluso habiendo abolido Juan Velasco Alvarado eso, en el Perú profundo todavía existían estas personas y se denominaban así. ¿Y qué política conocida implementó Juan Velasco Alvarado? Él hizo la famosa reforma educativa y la reforma agraria, ¿no? Y no fue la primera, fue la segunda, porque la primera reforma agraria la hizo Belaúnde en su primer gobierno. Desastrosa. La segunda tampoco no fue lo máximo, también tuvo su impacto negativo, pero tuvo una buena intención, aunque muchos dicen que de buena intención está construido el infierno. ¿Y qué buscaba? Una redistribución de tierras expropiadas a grandes haciendas a favor de comunidades campesinas. Eso lo estableció como una política. Su objetivo era reducir la desigualdad estructural para modernizar el campo. Vivimos tiempos terribles. El campo se estaba despoblando. Cuando Belaúnde intenta hacer su primera reforma agraria, la planteó mal porque le dio dinero a los hacendados para que evitaran que la gente siga viniendo a las ciudades. Se estaba haciendo lo que decía Matos Mar, un desborde popular. Se estaba viniendo toda la población del campo a las ciudades. Dense cuenta que desde la década de 40, finales del 40 hasta principios del 70, las migraciones fueron tremendas en el Perú. El campo se estaba despoblando. Estos llanas que no tenían territorio ni futuro ni nada en el campo porque no eran dueños de nada, preferían venirse a la ciudad en donde nosotros, como un país que había suscrito, había firmado, había puesto su huella digital en la creación de las Naciones Unidas, estaba obligado a cumplir ciertos derechos humanos como el de la vivienda, la salud, la educación. Entonces, aquel que estaba en el campo desprotegido prefería venirse a la ciudad. Y así es como, por ejemplo, Lima, les hablo por Lima porque creció Trujillo, creció Arequipa, crecieron las ciudades capitales, pero Lima nace en los conos, nace Comas, nace Ateritarte, San Juan del Urigancho, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, que han sido los últimos, Villa El Salvador ha sido el último distrito, lo comentaba que es una de las ciudades planificadas, una de las, la segunda ciudad planificada en Sudamérica. Pero ven, Velasco implementa una política de redistribución de tierras, nuevamente el espacio territorial, para reducir esas desigualdades estructurales, para modernizar ese campo que se estaba despoblando, ¿no? Impulsó una formación de cooperativas agrarias, las famosas eran las SAIS, ¿no? Sociedad Agraria de... Ay, caramba, disculpen que no recuerdo el nombre, en algún momento lo recordaré, ¿no? Pero estas cooperativas agrarias fueron creadas y no le dieron mucha capacidad técnica, no los formaron, ni tampoco le dieron un financiamiento adecuado. Pero ¿cuál era el valor público que buscaba generar? Evitar los conflictos sociales, generó expectativas de justicia social, pese a que las desigualdades hasta el momento siguen existiendo. Esos ejemplos que le he puesto tienen que ver con justamente las políticas públicas, lo que les estoy comentando, ¿no? El establecer políticas en sus cuatro procesos, en sus cuatro momentos, en la diagnóstico, en la formulación, en la implementación, en la evaluación, no es un tema que nosotros lo hayamos inventado ahora, recién, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI. No, un Estado organizado, un reino, un imperio, ¿no? Una colonia, en realidad me estoy expresando mal, no ha sido colonia, virreinato, para ser más claro, un virreinato,
trazan sus políticas, buscan obtener resultados positivos, buscan darle valor público a sus políticas. Y ahora, hablando de gestión de servicios públicos y valor público, ¿qué tipo de servicios públicos se quedan a cargo de los gobiernos locales y regionales? En los gobiernos regionales brindan servicios en educación, en salud, en transporte, en gestión ambiental, ¿sí? Establecen políticas, proponen políticas, y a nivel de los gobiernos locales ya hay en acciones más directas con la población, la propia limpieza pública, la seguridad ciudadana, el mantenimiento de las vías, ¿no? Licencias para funcionamientos comerciales, de mercados, el control del comercio ambulatorio, el agua potable, el saneamiento, la promoción cultural, el turismo local, los deportes, la recreación. Estos son servicios públicos que se desprenden de políticas, ¿ya? Cada una de estos servicios no están sueltos porque sí, están integrados a una política, hay una visión detrás. Cuando yo digo por qué hago limpieza pública o recojo de residuos sólidos, eso está alineado a una política de saneamiento, ¿no? Una ciudad limpia, ¿no? Un país sano. Cuando dentro del gobierno regional establezco transporte interprovincial, desarrollo económico y productivo regional, está alineado a una política de desarrollo sostenible, ¿no? A una política de integración territorial a través de vías de comunicación. Es como una persiana que se va cayendo desde los más altos niveles de la política, los objetivos, hasta actividades puntuales y concretas o servicios, como es este caso. Pero, ¿qué problemas se presentan? A ver, brechas, zonas rurales o periféricas sin accesos a servicios básicos, salud, agua, educación. Por lo general, y hablo por mí y por muchos que vivimos en la ciudad, no tenemos la menor idea de cómo llevar desarrollo a las comunidades rurales. Tuve la oportunidad muy joven de participar en un proyecto de poblaciones retornantes por violencia política a principios de los 90, ¿no? Hace algo más de 30 años. Y llegar a las comunidades en donde había población que no fue desplazada, que sufrieron el látigo terrible de esa violencia política por los terroristas y por errores terribles que se cometió a nivel del Estado, era tratar de, o sea, querer decirle, mira, te vengo a traer el desarrollo. Y ellos no lo entendían como uno lo ve. Se establecieron proyectos de autoconstrucción de letrinas y silos. Yo fui testigo de una letrina que armaron grande en una casa, lo hicieron con adobe, muy bonito, techo, todo, una belleza para la fotografía, pero la señora usaba la letrina para guardar a sus carneritos, porque el frío los podía matar, así que dentro de la letrina estaban calentitos. No usaba la letrina. Ese es el poco entendimiento de que la persona, o sea, tratar de explicar, no es mala la idea de poner una letrina, un servicio básico de eliminación de excretas, pero hazle entender a la persona de que eso ha vivido por años, ¿no? Usando el campo,
¿no? En donde los residuos fecales se integran con la tierra, se convierten en abono, somos animales después de todo, ¿no? Es una materia orgánica que se descompone y produce más vida. Tratar de hacerle entender de que es necesario esto por su salud, por una mejor saneamiento, porque las excretas se hacen polvo y el polvo se esparce y puede caer en tu comida y puedes estar ingiriendo después adquiriendo enfermedades. Es un proceso. La gente no lo va a entender así buenas de primera, ¿no? Ahora, para poder hacer eso, recuerdo que en esa época yo trabajaba para un organismo no gubernamental de desarrollo, lo que se conocían como ONGs, y estas entidades tenían financiamiento de fuera y podían contratar, y a mí me contrataban para hacer un trabajo específico que era asistencia administrativa, era que llevaba las cámaras, el material, el papel, los cuadernos, era un asistente, ¿no? Pero al mismo tiempo observaba la realidad que me rodeaba y trabajábamos con los municipios, trabajábamos con los ministerios, con sus direcciones regionales, ¿no? Y notábamos que el personal no era suficiente, que su equipamiento era bastante, como nosotros estábamos financiados por la cooperación internacional, traían cosas que eran impresionantes, ¿no? O sea, era el año 92, ver una computadora era bastante raro, solamente poca gente tenía computador y yo ya tenía acceso a una computadora y aprendí rápido computación, gracias a que estaba trabajando en una entidad que tenía todo este equipamiento. Sin embargo, me iba a hacer coordinaciones al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, estaban entre rumas de papeles, en condiciones bastante deplorables, no había personal. ¿Cómo atender, ¿no? ¿Cómo atender a la población? ¿Qué calidad de servicio le brindas? Y si a esto le sumas la corrupción, terrible, ¿no? He sido testigo de actos de corrupción en los que uno se queda simplemente observando y viendo que esta persona que debía estar dedicada a brindar el servicio, ¿no? O facilitar a quien quiere ayudar, dice, oye, ¿cómo es? Para poder darte la autorización, para que cuentes con la firma del Estado. Yo no tenía capacidad de decisión ni nada por el estilo, simplemente era un observador. Como muchos conocen en el mundo, un invisibilizado. Solo era un asistente, solo observaba y miraba, ¿no? Pero eso yo lo tengo perfectamente registrado. Cada uno de nosotros ve situaciones terribles y calla porque no tenemos posibilidad de luchar contra ello de manera abierta. Pero estos problemas que se generan, esta brecha, la cobertura, la calidad, en donde les comento está también la corrupción de por medio, tiene ciertas causas que por lo general son causas muy comunes. El nivel de planificación. Nada resulta bien si no está planificado. Nadie dice que lo que uno planifica tiene que salir a perfección, al pie de la letra como se planifica. Hay imprevistos, hay situaciones por eso es que cuando uno ve los indicadores finales, nunca los pone sobre 100, porque es iluso pensar, ya lo planifico, lo que voy a conseguir es sobre 100. La realidad es cambiante, las situaciones siempre son variables. Entonces los indicadores que te piden siempre son alrededor del 80% de éxito, lo cual es bastante, ¿no? Otra causa común de estos problemas es la limitada articulación con el gobierno nacional. El gobierno nacional, que por lo general es centralista,
no se integra, no habla con los gobiernos regionales, no habla con los gobiernos locales, solo se aparecen en tiempo de campaña o cuando sucede una tragedia y ahí se aparecen a traer algo para la foto. Falta de capacidad técnica o de recursos humanos calificados. Siempre hay la tendencia del humano, es un comportamiento humano totalmente válido, ¿no? Todos buscan el desarrollo, todos buscan el desarrollo. Y en ese desarrollo entendemos por desarrollo a irnos a otro lugar mejor. Por lo general, aquel que viene del campo a la ciudad no quiere regresar al campo. Y aquel que está en una ciudad pequeña y va a la ciudad grande no quiere regresar a la ciudad pequeña, más que para visitar y demostrar que tuvo éxito en la ciudad grande. No todo aquel que viaja de la ciudad grande de un país pobre a una ciudad grande de un país rico va a querer regresar. Siempre es esa cadena. ¿Qué cosa está sucediendo con esa dinámica? Que los pueblos con menores recursos pierden a sus valores. Algo que siempre me ha llamado la atención, me da mucha risa, cuando hablan de la evolución humana, la gente piensa que nosotros somos más inteligentes que los seres de los humanos del pasado. Y está por demás demostrado científicamente que si yo traigo un bebito de 100.000 años atrás del África y lo crío en este momento, bueno, imaginemos que invento la máquina del tiempo, abro un portal, encuentro un bebé y me lo traigo y lo crío, ese niño puede que sea Einstein. Eso se los puedo asegurar. Ahora, nosotros no somos más jóvenes que lo del pasado. Cuando miramos el pasado decimos, no, mira, esos son viejos. No, no es la edad antigua. Ellos no son antiguos. Los antiguos somos nosotros. Si ustedes ven en sus vidas, por si acaso, si miran en su historia personal, cuando eran niños, ahí eran jovencitos y ahorita son viejos. En la humanidad pasa exactamente lo mismo. Como humanos tenemos 200.000 años de existencia. Saliendo de África, 100.000. Somos viejos. Y por eso sabemos más que los del pasado. Pero eso no quiere decir que los del pasado sean menos inteligentes. Y lo que hacemos es perder justamente a los seres más competentes. De las comunidades pobres aparece un niño que es inteligente, no duden que se va a ir a buscar, como todos decimos, un futuro mejor. Yo no escapo a esa lógica. Yo les mentiría a ustedes, no, yo amo mi patria, de aquí no me voy. Posiblemente yo no me vaya, pero tengo dos hijas. Una ya profesional en bibliotecología y la otra en restauración y conservación, San Marquina y Bellas Artina. Y yo les digo todos los días, miren nuevos horizontes, donde puedan desarrollar su línea profesional, puedan aprender más cosas. ¿Sí? Esa pérdida de capacidad técnica, ese recurso humano calificado, es una causa muy común por el cual se producen estos problemas. ¿Sí? Y obviamente una débil participación ciudadana. ¿Y por qué hay una débil participación ciudadana? Por el desencanto que provocan nuestros políticos, nuestras autoridades, ¿no? Cualquier ciudadano que de buena voluntad quiere participar, inmediatamente descubre que nuestros políticos, nuestras autoridades no son las adecuadas, no son las apropiadas y uno se desmotiva. Porque lo único que descubre es que cualquier acción que yo haga como ciudadano, ese político lo va a capitalizar en su favor, va a obtener réditos de ellos y la situación no va a cambiar. Les ruego que me disculpen un minuto, como decía un animador antiguo, un comercial y regreso. Solo un minuto, por favor.
Muchas gracias por la paciencia de esperarme. Bien. Entonces, valor público. Venimos hablando del valor público y hay que definirlo, ¿no? Hay que medir cuál es la importancia que tiene y cómo se aplica en la gestión pública descentralizada. Ya. El valor público es el beneficio tangible e intangible que genera el Estado en la ciudadanía, a través de servicios eficientes, equitativos, confiables y legitimados por la comunidad. O sea, es el resultado, el beneficio final que obtiene la ciudadanía, ¿no? Si yo digo agua para todos, el resultado que obtenga de ello, que es el servicio de agua para la mayoría de la población o para toda una comunidad, es el valor público que se obtiene de la política que yo he trazado. Y habla de tangible e intangible. La intangibilidad está pues en el mundo de las ideas, dice, ¿no? La educación. Yo establezco un plan educativo para que la población se desarrolle técnicamente en mérito a sus condiciones medioambientales y fortalezco los conocimientos de la juventud respecto, a ver, le voy a poner un ejemplo más concreto, ¿no? Rushadi Solís, excelente arqueóloga sanmarquina, descubrió Caral. 4.600 años de antigüedad. Estoy hablando de millones ya. No, 4.600 años de antigüedad. Es más o menos de la época de las pirámides de Egipto. Pirámide de Egipto y acá ya estaban construyéndose una ciudad-estado. Cuando Rushdi trabaja el proyecto arqueológico, promueve en la comunidad de Caral educación en torno a su historia y le pide a la comunidad que cambien sus productos agrícolas por los productos que los caralinos históricos cultivaban. Allí le ha dado, ojo, que el valor público no necesariamente lo da el Estado. La empresa privada también da valor público. Las asociaciones, las entidades de investigación también dan un valor, como en este caso el proyecto de Rushdi. Un valor tangible, la población empezó a cultivar los productos agrícolas que los caralinos de esa época sembraban. Y un valor intangible, que toda esa gente asumió con una identidad esa cultura. Y en su espacio educativo no hay caralino que no conozca más de Caral que cualquier humano del planeta, porque viven allí. Un valor intangible que se ha generado. Es importante porque supera el enfoque burocrático y legalista y se enfoca en el impacto social. A ver, Max Weber es el famoso sociólogo que plantea la burocracia como una forma de gobierno, ¿no? Buró es escritorio, kratos es gobierno. Gobierno desde el escritorio, ¿ya? Y Weber decía, o no es que él lo decía, sino que él establece esta burocracia como filtros necesarios para una mejor administración. Por lo general se ha empleado para referirse al Estado ineficiente, porque siempre decimos que nuestro Estado es ineficiente,
De manera peyorativa decíamos, eres un burócrata, es la burocracia. Y ya se burlan y dicen la burocracia. Pero en realidad la burocracia es necesaria. Es imposible, les pongo un ejemplo, que un alcalde pueda atender, por ejemplo, el alcalde de San Juan de Lurigancho, que atienda al 1.000.000 de habitantes que viven en San Juan de Lurigancho. Es humanamente imposible que él como alcalde pueda atenderlo. Es imposible que el presidente o la presidente de nuestra república atienda a los más de 33 millones de humanos que conformamos la población peruana. Tienen que haber niveles en los cuales pueda esa autoridad llegar hasta el último poblador de manera eficiente, y para eso sirve la burocracia. Sin embargo, el valor público supera a la burocracia. ¿Por qué? Porque va de manera directa y efectiva. No, el valor público es cuando obtienes el beneficio sin necesidad de que tú vayas y lo busques, sin necesidad de que tú estés tocando la puerta del municipio, del ministerio o de la entidad para que te den el servicio. No. Aquí, cuando implementas bien una política pública, esta llega a ti. Vamos, una política. Desaparezcamos el sarampión. Creo que el sarampión ya desapareció, pero pongamos ese escenario. Desaparezcamos el sarampión, una política. Y vas a ver a un cuerpo médico, de enfermera, tocando tu puerta para que te vacunen a ti y a los niños y todo. El servicio llega a ti. Y esto fortalece la confianza y la legitimidad institucional. Sientes que el Estado está contigo. Personalmente, yo no me siento peruano solamente porque haya nacido acá, sino porque yo siento que mi Estado a mí me ha brindado los servicios. Si bien es cierto, yo vivo en Lima, en la capital del país, y de algún u otro modo tiene más privilegios que cualquier otra ciudad en el país, yo me he visto beneficiado de ello, y muchos otros peruanos más. Yo he recibido educación estatal primaria en el Colegio Nacional Jorge Chávez de Comas. Allí yo recibía mi desayuno. Algunas veces era horrible, pero tenía que comerlo porque si no la profesora nos castigaba. Preocupados de mi nutrición. Mi secundaria la llevé en el Colegio Nacional Carlos Vice, hoy en día colegio emblemático. Y también recibí formación física, formación premilitar. El Estado estuvo presente allí. Y me formé como historiador en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del Estado, en donde yo pagaba 132 soles por ciclo. ¿Cómo no voy a confiar en mi Estado? ¿Cómo no voy a reconocer que mi Estado me ha asistido, me ha atendido? Y la importancia también del valor público es que va a permitir a partir de ese momento tomar otras decisiones, siempre mirando al ciudadano y con ética pública. Yo, como les digo, un beneficiado de mi Estado, un peruano que se ha beneficiado del Estado peruano, tengo un compromiso con mi país, con mi ciudadanía, pese a que vivimos momentos muy terribles.
pero tengo un compromiso. Yo he alcanzado ya la maestría y el doctorado en el sector privado, pero a diferencia de muchos otros que van al privado, se egresan y dicen es momento de recuperar mi inversión, ya el Estado ha dado tanto por mí que en realidad formarme, alcanzar mi maestría, alcanzar mi doctorado, responde a esa retribución para estar más formado, para estar más capacitado, para estar mejor entrenado para poder brindar una mejor atención como servidor público. No me estoy cobrando más, no le estoy pidiendo al Estado que me pague más sueldo porque tengo A o B grados. Solo me he formado para ser un mejor servidor público. ¿Recuerdan ustedes los principios andinos? La reciprocidad. Yo doy a mi país. Y si mi país está bien con lo que doy, yo estoy bien. No es dame que te daré, ¿no? Es yo doy por el beneficio comunitario, por el beneficio de la sociedad, y si mi sociedad está bien, yo estoy bien. Un principio que sería agradable que todos los peruanos empecemos a desenterrar, porque es un principio que nació en esta parte del mundo, y este mundo andino no se formó por si acaso en 10 años ni 1000 años. El humano más antiguo de esta región tiene más de 14.000 años. Ese pensamiento andino, ese sentimiento, esa convivencia, esa integración con el territorio, se formó por más de 14.000 años. Su aplicación en gobiernos subnacionales. Evaluar servicios con base en la satisfacción del usuario y resultados reales. O sea, cuando queremos seguir avanzando en una línea de una política pública bien implementada, tenemos que partir sobre los resultados positivos. Y obviamente, si existen resultados negativos, incluirlos dentro de una problemática para que no se vuelva a repetir. Esto es cíclico. No es que yo establezca una política, la desarrollo y se acabó. El mundo continúa, la vida continúa. Y yo les invito a ustedes a que miren el mundo como yo lo miro. Nosotros caminamos de espaldas. Podemos ver todo lo que hemos avanzado, pero no sabemos qué hay detrás nuestro. Si nosotros podemos ver lo que hemos avanzado, podemos corregir errores. Invertir en políticas que resuelven problemas concretos del territorio. En estos momentos, hermanos peruanos están sufriendo el colapso moral, diría yo, de la explotación minera. Este es el momento en el que el Estado tiene que implementar políticas de seguridad y desarrollo económico en el que todos los que están rodeados de estos campos mineros se beneficien. No es posible que por más de 40 años una empresa minera haya generado 2.000 millones de dólares de ganancias a lo largo de 40 años en las cercanías de un pueblo, el cual no tiene una posta médica, el cual no tiene carreteras bien pavimentadas, no tiene un servicio de educación decente, no tiene centro de salud. Eso no es posible. Uno invierte en políticas que resuelven problemas concretos del territorio.
Y hay que fomentar una cultura de servicio y compromiso público. Si todos los aquí presentes somos servidores públicos, entreguémonos de verdad al servicio público. Si recuerdan lo que nos ha dicho Pepe Mujica en el video del inicio. Si lo recuerdan, ¿no? Depende de cada uno de nosotros verdaderamente cambiar esta realidad. Depende de cada uno de nosotros. Respecto a la participación ciudadana, como mecanismo para construir la legitimidad y confianza, hay ciertos mecanismos que son fundamentales, ¿no? Y que existen y que están respaldados desde la Constitución y de las normas municipales y regionales y está siempre presente en los discursos, lamentablemente, políticos de los candidatos cuando desean algo, ¿no? El presupuesto participativo, las audiencias públicas y los cabildos abiertos, los comités de vigilancia ciudadana, las consultas vecinales y las plataformas digitales de retroalimentación. Y recuerdan que comentamos que existen otros instrumentos ya de manera individual, como son los libros de reclamaciones, como son el acceso a la información pública. ¿Qué beneficios me genera eso? Aumenta la legitimidad de las decisiones públicas, mejora la eficiencia del gasto cuando alineas ello a las inversiones con prioridades reales y fortalece la corresponsabilidad de ciudadanos más informados y gobiernos más transparentes. Por eso les hablaba de la 27806, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicho sea de paso, y lo repito, yo trabajo en el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y se los digo, ello es un mecanismo de participación ciudadana con el cual yo puedo enterarme de cómo mis recursos, como peruano, mis recursos están siendo bien utilizados. Quienes usan bastante el acceso a la información pública son los periodistas. Muchos periodistas han destapado casos tremendos con tan solo la información obtenida con acceso a la información pública. Estoy haciendo un artículo académico en relación a la gestión documental, que es la línea profesional en la que yo me desarrollo, ¿sí? Y he solicitado por acceso a la información pública todos los informes, ¿ya?, emitidos por la Coordinación de Gestión Documental. Yo soy el coordinador de gestión documental ahí en el Ministerio de Justicia, en 3 oficinas en las cuales he participado. En la Oficina de Administración Documentaria y Archivo, en la Dirección de Conciliación y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, y en el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En esas 3 oficinas en donde yo he trabajado, dentro del Ministerio de Justicia, he solicitado a cada una de las oficinas todos los informes que yo he elaborado. Y ustedes se preguntarán, pero doctor, si usted trabaja allí, usted puede pedir los documentos, o sea, usted los tiene en la mano, a entrar a su sistema de gestión documental y coger los documentos. Eso no es posible, no es ético. El documento, el informe, lo puedo haber hecho yo, pero eso le pertenece al Estado peruano. Todo producto que yo trabaje en el Estado no me pertenece, le pertenece a todos los peruanos. Yo soy un servidor público. Si yo he de trabajar un artículo académico como el que estoy trabajando y voy a citar contenidos de informes que yo mismo he trabajado, yo no los puedo usar
porque los tengo a la mano. Yo le tengo que pedir al ministerio, y lo he pedido por acceso a la información, que me dé todos esos informes. Y una vez que me den esos informes a los cuales yo he accedido por mi derecho a acceso a la información pública, ese documento yo lo puedo hacer público a todo el mundo. Y puedo hablar de esos documentos y puedo escribir un artículo y citar a los documentos, porque es información pública entregada en el marco de ese derecho que tengo. Yo tengo un acuerdo de confidencialidad firmado con el Estado peruano a través del ministerio, en el cual a mí me prohíbe, me restringe coger un solo documento de la entidad y utilizarlo mucho menos para beneficio. Es un mecanismo clave para participar, conocer, saber. El conocimiento es poder, se decía. Y recuerdan que hablábamos de indicadores para poder evaluar los servicios desde el enfoque del valor público. Primero, indicadores cuantitativos, cobertura. Yo les decía, en indicadores, por lo general, no se pone el 100%. El 100% es el limbo, es lo máximo, ya es sumum cum laude, como dicen, ¿no? Quien logra alcanzar el 100% ya es la totalidad. Pero la realidad es que uno se va a encontrar con imprevistos y uno tiene que ser cauto para establecer cuál es la cantidad que uno pretende alcanzar. Y puede establecer, como le digo, un promedio, 80%. La frecuencia y la continuidad del servicio es sostenible en el tiempo. ¿Es sostenible en el tiempo ello? Es fundamental establecerlo, ¿no? Generar, garantizar los mecanismos que hagan que eso no solo funcione porque lo necesitaba para la fotografía, sino que funcione indistintamente de mi permanencia en el gobierno, hablando de un gobernante, de una autoridad. Medir los tiempos de respuesta y de atención. ¿Qué tan efectivo hago el servicio? ¿No? Trazo líneas de periodos, espacio de atención y qué tan efectivo es. ¿De qué vale, por ejemplo, en la gestión documental, el acceso a la información tiene que ser oportuna? ¿De qué vale que yo pida mi documentación y pónganse, me responde el ministerio diciéndome, señor, no le podemos entregar su información sino hasta dentro de 4 meses? Porque tenemos problemas operativos, tenemos problemas de personal, no está organizado nuestro archivo, X problemas que me pueden sustentar conforme la norma lo establece. Su tiempo de respuesta no me satisface, no me resulta, ¿no? ¿Y cuál es el costo que me genera ese servicio? ¿Cuál es el costo que me genera ese servicio? Indicadores cualitativos. Estos indicadores, los cuantitativos uno los mide por los resultados cuantificables, los puntos, los formatos que se obtienen, se llenan, datos de las personas, ahí uno puede ver la cantidad, el alcance, ¿no? Pero los cualitativos, eso los puedes conseguir a través de encuestas, como por ejemplo, cuál es la satisfacción del usuario, ¿no? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Le gustó? ¿No le gustó? A través de ello, ellos van a poder percibir la calidad, ¿no? Y la accesibilidad de lo que se les está brindando. ¿Qué tan transparente ha sido la gestión? Hago un proyecto fabuloso. En los proyectos, por lo general, uno establece como gastos administrativos en promedio 10%. O sea, si hay una inversión de 1.100.000, se van en temas administrativos, ¿ya? Y se espera que el 90% llegue directamente a las poblaciones beneficiarias. Ustedes saben que lo que estoy hablando aquí es pura fantasía. En la realidad, los gastos administrativos superan de manera tremenda, ¿no? Entonces, hay corrupción de por medio. Yo este trabajo lo hago con 10 trabajadores.
No, pero en la campaña yo le ofrecí a 50 personas que la voy a contratar y los recursos que deben ir destinados a una población beneficiaria terminan siendo dilapidados de otra manera. ¿Y cómo mides el nivel de confianza institucional? Obviamente, una encuesta verdadera, un sondeo, te dirá si tu trabajo resultó efectivo, si tu trabajo realmente valió la pena, ¿no? Un ejemplo, en seguridad ciudadana, además del número de patrullajes, debe medirse la sensación que tienen los vecinos de su seguridad. Y si pasa algo, ¿qué tan rápido es la atención? Imagínense, yo estuve en un distrito populoso, en Comas, vivo dentro de un condominio. ¿Mm? Yo salgo del condominio con mi carro y entro al condominio con mi carro. ¿Tengo percepción de que hay seguridad? No, recuerden que en algunos condominios se han cometido terribles delitos y lamentablemente hasta por el cuerpo policial. En el distrito donde yo vivo, las extorsiones han subido. Centros con microempresarios y pequeños empresarios están cerrando sus tiendas. Puede que en cualquier momento se metan al condominio, porque dentro del condominio también hay algunos centros, tiendas, ¿no? De abarrotes, algunos pequeños comercios. Y ¿qué seguridad tengo yo? ¿Mm? A Dios gracias no ha pasado nada malo todavía. Espero que no pase. Las noticias todos los días son terribles, pero cuando tú brindas un servicio como es el que brinda el alcalde de este distrito, ofrece, mejor dicho, ofrece seguridad. Es muy puntual, sí, para cobrar los tributos, vienen acá, se instalan con carpas y te cobran todo lo que te tiene que cobrar de impuestos. Y sí, efectivamente ha tenido varios incidentes con grupos delincuenciales, lo han asaltado, lo han agredido. Entonces, sabemos que el alcalde está intentando hacer un trabajo, sabemos que lo están limitando, sabemos que hay extorsión por todos lados, asesinatos, ¿sí? Entonces, esa inseguridad hace que toda la labor que quiera desarrollar, la implementación de políticas que quiera desarrollar el gobierno local, se vea opacada, se vea limitada y uno no vea resultados. Entonces, el indicador cualitativo, que incluso hasta se puede decir, pobre municipio, pobre alcaldía, no tiene la capacidad de atender algo que debiera estar a cargo del gobierno nacional. Pero allí siempre es bueno tener la medición, saber, vivimos momentos difíciles. Eso no se discute. Nos quedan 9 minutos, ¿sí? Quiero, por favor, a ver, voy a retroceder para poder ver todas las diapositivas. Teníamos como objetivo analizar el proceso de formulación e implementación de políticas públicas en el ámbito regional y municipal, destacando su relación con los planes de desarrollo y las competencias descentralizadas, ¿sí? Y comprender un poco el enfoque del valor público como criterio para evaluar la calidad y la legitimidad de los servicios públicos prestados por los gobiernos subnacionales. Lo que se ha expuesto en esta oportunidad son situaciones que, a ver, dejé de compartir, ¿sí?
son situaciones que se presentan, y como ya les he expuesto, se presentan de manera histórica, se han presentado. Preparémonos, formémonos, tengamos claro de que el conocimiento es fundamental, pero para poder alcanzar o implementar una política pública, recordar ese ciclo, esos 4 enormes pasos que te da. A ver, dejo libre los micrófonos y agradecería si alguien me puede decir cuáles son esos 4 componentes del ciclo de las políticas públicas. Escríbanlo, por favor, si pueden. Empezamos con un diagnóstico, ¿sí? El diagnóstico me permite conocer la realidad, los problemas, ¿sí? Y sobre la base de ese diagnóstico, yo formulo una política. Y una política que puede quedar englobada en una hermosa frase, ¿no? Agua para todos, salud para la comunidad de Quispicanchi, ¿no? Es una política que trazas, la implementas y la implementación, como hemos podido ver, tú te alineas y te basas en coordinaciones con los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Identificación clara de tus beneficiarios en la implementación, llegar exactamente, y una evaluación de los resultados obtenidos. En esa evaluación te permite replantear o reformular. Me hace recordar mucho a la dialéctica, ¿no? Porque de una tesis a una antítesis surge una síntesis, o sea, de una problemática planteas una política, llegas a una solución y de esa solución te permite conocer otros problemas que te invitan a reformular o a hacer otro diagnóstico y así, cíclica, de manera cíclica, avanzamos, como los neoinstitucionalistas, ¿no? Muy bien. Yo agradezco bastante la participación del día de hoy. Igual, esta presentación se les va a compartir, ahí van a tener ustedes la información y nos estaríamos viendo la próxima semana con la última clase y ese día también estaré formulando las preguntas o voy a tratar de hacer un repase general de, digamos, de los puntos que van a ser evaluados, porque al equipo organizador yo le tengo que alcanzar un balotario de preguntas. Yo les diré en la clase qué posibles preguntas van a haber para que ustedes puedan dar una evaluación correcta, apropiada, ¿sí? Voy a incluir dentro de las preguntas los aspectos históricos, no para que recordemos aspectos históricos como de quién descubrió América, sino que, por ejemplo, cómo se aplica una política, cómo fue la descentralización, cómo lo verían en la época histórica. Eso es bueno porque aplicas el conocimiento compartido en el proceso histórico y eso te va a permitir, cuando asumas una responsabilidad mayor, si es que ya no la tienes, en la implementación de políticas en tu región, en tu comunidad, en tu localidad. Muy agradecido, Luis Venegas se despide. Será hasta la próxima semana.